Hoy iniciamos este nuevo proyecto, desde el exilio, desde la plataforma de Matutino 1179, un programa de entrevista profunda a personajes de nuestra región, de nuestro estado y por supuesto en algún futuro de México. Personajes, hombres y mujeres y hombres que tienen una historia por contar. El día de hoy damos inicio a nuestro primer programa, desde el exilio, con nuestro siguiente invitado. Pero antes, vamos a la exiliografía. Así iniciamos. Desde el exilio. El exiliado de esta noche no fuma, no bebe alcohol, no tiene vicios, no hace TikToks. Es un hombre que conoce la vida nómada. Su infancia, hasta los 8, la vivió en Navojoa. Luego se trasladó a Hermosillo. Allá vivió 2 años y a la edad de 10 se instaló en Los Ángeles, donde cursó la secundaria y la preparatoria. Ahora tiene 34. Tiene también 2 hijos, Damián y Alina. Por supuesto, su esposa, Fátima Almada. Lo ha acompañado por 7 años en el complejo transitar de la vida y del matrimonio. Pero con todo, el amor siempre triunfa, dice. Hace unos años descubrió el mundo de la lectura y la escritura, a la cual dedica mucha parte de su tiempo que también dedica a revisar, con la emoción de décadas postreras, videos de Michael Jordan, uno de sus ídolos, y aunque a muchos les suene recalcitrante, el mejor basquetbolista de la historia. Su vida no ha sido fácil. Ha tenido que trabajar por lo que tiene, en el campo, en las ventas, en terreno. Asume una gran influencia de sus abuelos en la niñez y parte de su juventud, en especial de Silvio, su abuelo paterno, quien le condujo, le dio guía, le abrazó y lo enseñó, en pocas palabras, el oficio de ser un hombre. El 23 de junio del 2016, la vida lo iba a enfrentar a la prueba más dura de su vida. Su hijo Damián era diagnosticado con una enfermedad severa. Ahí tocó enfrentarse a grandes enseñanzas y retos de vida. Afortunadamente la fe, el temple y el carácter lo hicieron salir adelante junto con su familia. Hoy Damián es un niño sano, quizás uno de sus más grandes maestros. Actualmente nuestro exiliado es el presidente del distrito de riego 38, solo 38, en Navojoa. Y también el primer invitado de este proyecto, nuevamente desde el exilio, César Granich Duarte. César, gracias por aceptar la entrevista y muchas gracias por recibirlos en tu casa, sobre todo. Bienvenido. Gracias a ti, Chema. Para mí es un honor ser tu primer invitado de este proyecto que estás retomando nuevamente. Y te deseo muchísima suerte. Yo sé que te va a ir muy bien. Muchas gracias, te agradezco. Es un proyecto que lo teníamos, creo que lo habíamos platicado en algunas ocasiones, que lo teníamos en Radio Sonora, en un proyecto radiofónico que me gustaba muchísimo. Ahora con la nueva tecnología, como lo mencioné hace un momento, pues evidentemente va a llegar a más partes, o por lo menos se pretende. A ver, no lo habíamos hecho este proyecto por la contingencia, por el COVID. ¿Crees en el COVID? ¿O crees que es una de las estrategias de los poderosos en el mundo para el nuevo reordenamiento mundial? ¿Sí crees en el COVID? Sí creo que es una enfermedad y creo que debemos cuidarnos y seguir las medidas que nos están pidiendo. Quizás algunas veces son algo extremas, un poquito algo fuera del ordinario, pero pues también hay que entender que la humanidad no se había enfrentado a una pandemia de este tipo, una enfermedad tan compleja. Bueno, sí, en esta generación, porque hemos tenido un chorro de pandemias antes. Bueno, si no un chorro, pero hemos tenido la peste negra, bueno, el sarampión, cuando recién se conoce, pues fue una pandemia como tal, pero creo que esto nos vino a mover, lo platicábamos y lo hemos platicado, nos vino a mover como seres humanos, ¿no? O sea, es decir, replantearnos cómo estamos viviendo en lo individual. ¿Qué te va a dejar a ti esta pandemia en lo individual? ¿Qué te va a dejar? ¿Vas a salir igual que como entraste? Lo dudo, conociendo un poco. ¿Pero qué te va a dejar? 2 o 3 enseñanzas, pues. Bueno, para empezar, cosa que
obviamente ya lo hacía, reafirma tu valor familiar, el valor que le das a tu familia. Ahora estás conviviendo mucho más con ellos, precisamente por las medidas de la contingencia, y te das cuenta y empiezas a descubrir muchas cosas, por lo menos en mis hijos, en mi esposa, que normalmente, no quiero decir que no te das cuenta. ¿No conocías, quizá? No, pues, o sea, vamos siendo honestos. Claro. En estos tiempos, la vida es muy rápida y estamos contrarreloj en todo momento y no pasamos mucho tiempo en casa. Entonces, me ha servido mucho para aprovechar estos momentos con mis hijos que siento yo que nos han conectado de una manera emocional, espiritual, mucho más fuerte que la que ya teníamos. ¿Crees en Dios? Claro, creo que hay un ser todopoderoso. Respeto todas las religiones y creencias. Yo sí creo que hay un ser superior. ¿Crees, como nos lo han dicho, que es quizás un señor barbado o un ente o alguien que te está viendo y te va a juzgar en algún momento y en algún punto sobre tus actos, y habrá un averno, un lago si no cumpliste con las expectativas espirituales, y habrá un cielo si cumpliste? ¿Lo crees así? ¿O crees la idea quizá de que uno va madurando su idea de Dios conforme uno va madurando en la vida? ¿O lo crees tal cual, pues, o sea, castigador y demás? No, yo creo que más que nada, si hay alguna penitencia, ya la estamos viviendo aquí en la tierra, de todo lo que está pasando. Claro. Entonces, alguien decía, algún escritor, y ahorita idea eso, porque a ti te gusta leer y te gusta escribir también, pero decía, ¿y qué tal si lo que estamos viviendo es el infierno de una vida pasada, ¿no? Me parece interesante y brillante, ¿no? La idea. Yo no he llegado a pensar así, sí he llegado a pensar que estoy en el infierno. A veces hay días, ¿no? Por el calor. Bueno, por el calor y por lo interno, ¿no? Pero nos has atendido muy bien. Yo te agradezco. Esto es una de mis cosas soñadas en una entrevista, poder tomar una buena copa y bueno, fumar un cigarrillo, que no va a ser el caso, porque ya me dijo acá los productores que no es el caso. Pero déjame continuar con esto de la lectura y la escritura. Me decías tú que a los 31 años descubriste la lectura y la escritura. Te voy a hacer una pregunta que es peligrosa. Se la preguntaron a un expresidente de México en aquel entonces. Candidato, cuidado con la respuesta que das. Tus 3 libros que te han influenciado más. Los 3 libros que más me han influenciado: El poder de su potencial, de... Te estoy poniendo aprietos. No, es de John Maxwell. También Robert Greene, las 33 estrategias de la guerra. Y también también es Robert Greene, que es El arte de la guerra. Claro. Pero pues es resumido el libro, el de las 33 estrategias. Pero aparte, Gary Keller, solo una cosa. Claro, que me regalaste ese libro, tremendo libro, no lo he terminado, pero es tremendo libro. Leo un capítulo por día, que es lo que quizás es lo recomendable. Tú eres de Navojoa, César, ¿no? Nacido en Navojoa. ¿Está bien Navojoa? ¿Crees que te sientes orgulloso en este momento de decir que eres navojoense? Mira, yo creo que en todo momento me voy a sentir orgulloso de decir que soy navojoense. Quizás las políticas públicas no sean las mejores o no estén en sus mejores condiciones. ¿Tú crees que no están en sus mejores condiciones? Los servicios públicos. No, y creo que ahí es donde se deberían de enfocar las autoridades. Te voy a hacer la pregunta para desocuparnos de esa pregunta. Te la he hecho en matutino, pero te la voy a hacer aquí Desde el Exilio. Ya no te voy a preguntar si quieres ser candidato eventual a algo o a la presidencia municipal de Navojoa.
¿Podrías aportar desde una presidencia municipal en algún momento? ¿O te gustaría? Una presidencia municipal no lo creo, la verdad. No creo que sería mi fuerte. Quizás una diputación sí sería tu fuerte. No lo sé. Por lo menos en estos momentos no te pudiera decir con certeza y seguridad desde qué parte de la estructura gubernamental pudiera yo aportar algo. Pero te gustaría aportar desde la... Porque finalmente, desde los gobiernos y desde esas posiciones es donde se puede aportar o hacer un efecto, pues, ¿no? Creo. Bueno, en teoría sí debería de ser. Que es algo que no es lo que hemos estado viendo últimamente. O sea, a ver, ¿cómo? No te entendí. Pues, explícame. Hablando de políticos, de diputados, de funcionarios, en estos tiempos que no están llevando a cabo sus labores o teniendo un impacto de manera positiva. Yo escribía y me lo criticaron mucho hace algunos días, que quizá se necesitan ya más candidatos o presidentes o diputados, empresarios, o que conozcan de administración, sí de administración pública evidentemente, pero que conozcan de administración, porque al parecer el tiempo de los políticos, a mi ver, y esto es a mi juicio, ha quedado caduco. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿crees que los empresarios deben empezar a pensar o retomar, pensar en tomar posiciones o buscar posiciones de esta naturaleza? No necesariamente o únicamente los empresarios. Creo que la ciudadanía en general, hay muchos perfiles que pudieran ser muy buenos, pero el problema es que ese tipo de personas no tienen un interés dentro de la política. Claro. Y es ahí donde, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes, los que no han aspirado a llegar a ser políticos, son los que verdaderamente quieren y buscan el cambio, porque es a los que les duele y los que están viviendo los efectos positivos o negativos de una administración. Es muy fácil hablar desde una trinchera cómoda como la que tienes. Tú eres un hombre de trabajo y eres un hombre que pues vive bien. Estamos en tu casa, una muy bonita casa, por cierto. Gracias. Es muy fácil pensar así cuando no se tiene una necesidad, ¿no? O sea, cuando no se tiene una necesidad de comida o de servicios. ¿Qué has hecho tú por la comunidad o por Navajo? ¿Has hecho cosas? Digo, te lo pregunto con respeto, pero ¿sí? Así es el programa, ¿no? ¿Tú has hecho cosas? He hecho cosas que están dentro de algunas dentro de mis responsabilidades. ¿Cómo qué? El cargo al que hoy en día represento, que asumo, y cosas que no han sido obligaciones dentro de mis mismas funciones, pero las he hecho porque creo yo que hay que contribuir y buscar hacer el bien. Por ejemplo, desasolvamos el Dren Navojoa, que fue un tema ahí un poco polémico. Sí. Ya tenía, creo que más de 8 años que no se le daba mantenimiento al mismo dren, y ya era un foco rojo. No le correspondía a la sociedad de usuarios ese tramo de ese dren. ¿Desinteresadamente lo hiciste, César? Honestamente, ¿buscaste algún tipo de aprobación o de simpatía hacia afuera? No, ninguna. O sea, lo único que yo pedía era que absorbieran ellos los costos de operación del operador, el costo del diésel y cualquier refacción que fuera a ser necesaria para llevar a cabo la labor. Bueno, me piden una pausa. Ya regreso. Estoy con César Granich desde su casa, desde el exilio de la plataforma de Matutino 1179. Regresamos.
Acércate a Universidad Vizcaya de las Américas Campus Navojoa y termina tus estudios en tan solo 3 años. Aprovecha un 40% de descuento en tu inscripción de nuevo ingreso. Inscríbete desde casa a través de nuestro WhatsApp 642-100-6878. Universidad Vizcaya de las Américas, tu universidad. Desde el exilio. Esto es Desde el Exilio, nuestro nuevo programa en la plataforma de Matutino 1179. Entrevistas profundas, directas, con diversas personas que tengan una historia que contar, ¿no? En esta ocasión estamos en la casa de César Granich, que yo agradezco mucho que pues, nos haya invitado, nos haya recibido acá. No tienes redes sociales, no tomas alcohol, no fumas, no tienes Facebook, no tienes TikTok, no tienes Instagram. ¿Cómo te diviertes? Tienes 34 años. ¿Cómo le haces? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no tener redes sociales primero? Que son tan necesarias para vivir, ¿no? Bien. Bueno, necesarias. No. Para vivir, no. Ok. No me he muerto. Aquí estoy. Bueno, buen punto. No, aquí estoy. Fíjate que... O sea, fue una decisión deliberada, no voy a tener redes sociales. Me queda claro. La pregunta es, ¿por qué decidiste no tener redes sociales? Pues... Creo yo que más que nada las redes sociales las utilizamos no para realizar cosas productivas. Bueno, estamos haciendo una entrevista en redes sociales, ¿no? Y eso se va a transmitir en redes sociales. Eso es productivo, llevar un mensaje, ¿no? Claro, pero me refiero a que muchas veces pasamos más tiempo viendo otro tipo de contenidos. De ¿no? contenidos, exactamente. Que no está, o sea, no estoy en contra de las redes sociales tampoco. Pero para nada. esto pudieras utilizar, digo, te quiero convencer quizá de que abras una red social, pero hay filtros y hay decisiones. Es como la televisión, tú decides, bueno, cuando se veía la televisión, tú decías qué ver, ¿no? Ni siquiera un Twitter, por ejemplo, para informar o para decir, ¿no? O eventualmente lo tendrás. Quizás más adelante pudiera ser. ¿Por qué no bebes alcohol? No. ¿Esto desde siempre o desde algún punto en tu vida? Mira, un poco antes de que le diagnosticaran leucemia a mi hijo, ya teníamos alrededor de 2 o 3 meses que le estábamos notando ciertas cosas, y yo lo que hice fue algo personal. Decidí hacerlo como una manda, ¿no? De dejar de beber, no que tuviera un problema o que fuera un bebedor excesivo, pero yo quise dejar algo que no fuera tan fácil y que me costara trabajo, porque en nuestra sociedad, pues tú sabes que la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo decir no a una botellita de vino, a una copita, a una cerveza, un highball, sin que la gente no te viera raro, ¿no? Entonces, decidí dejar el alcohol. No, nunca fumé, entonces dije, pues algo tengo que hacer. Esto fue como una manda, es decir, una promesa. Si mi hijo yo voy a dejar de beber para que mi hijo se alivie, pero hiciste lo propio también, pues lo atendiste. Déjame, ya que estás tocando el punto, ¿qué pasa cuando el médico te dice el diagnóstico de tu hijo? ¿Qué edad tenía tu hijo? Tenía 3 años. Híjole, yo no tengo hijos aún. Pero puedo percibir lo que debe de sentirse, y ni siquiera me voy a acercar. El primer pensamiento o sensación cuando escuchaste el diagnóstico de tu hijo. Mira, fíjate, es una historia que no mucha gente sabe fuera de mi familia. Yo me enteré momentos antes de el diagnóstico,
porque se le hicieron unos estudios y tardaron alrededor de 7 días en entregarnos los resultados. Entonces el día 23 de junio del 2016, me acuerdo perfectamente bien, fuimos al Laboratorio Ramos en Ciudad Obregón y me entregan los resultados para llevárselos al médico. Y cuando me entregan los resultados, íbamos mi esposa, Damián, mi esposa embarazada de Alina, con Damián y mis suegros. Me bajo yo con mi suegro, me entregan los resultados, abro los resultados porque todos estábamos ansiosos y veo ahí en la leyenda que dice positivo a leucemia linfoblástica aguda. ¿Tu primer pensamiento o sensación? Pues se me vino el mundo encima, pero yo no podía reaccionar en ese momento porque estaba mi familia ahí. ¿Y cómo les iba a decir? En los resultados dio positivo, sin que antes el médico nos lo confirmara. Entonces guardo los resultados nuevamente en el sobre. En el sobre, y me preguntan obviamente, ¿qué dice? No, pues no le entendí. Caray. Vamos mejor a que nos explique el médico. ¿Cómo manejar y literalmente manejar el auto? Del trayecto al médico, ¿cómo manejar la mente, las emociones, los sentimientos? ¿Qué hacías en esos 20 minutos quizá de trayecto? No lo sé. Actué como si no supiera nada. Como si mi hijo estuviera bien y ese no fuera el diagnóstico. Sí, iba con nosotros. Entonces, yo actuando de manera normal en el trayecto, ya sabiendo cuál iba a ser el resultado y el diagnóstico del médico. Sí. Llegamos al consultorio y le entregamos los resultados, y efectivamente cuando empieza a leer renglón por renglón y nos dice: les tengo noticias, no son lo que yo esperaba, su hijo efectivamente dio positivo a cáncer en la sangre. Pues se vinieron abajo todos ahí, y yo mantuve la compostura, obviamente, porque yo ya sabía lo que venía. Entonces mi reacción inmediata fue: ok, ya conocemos el diagnóstico, ahora díganos quién es el mejor médico, o dónde están los mejores médicos, o los médicos que nos den las mejores probabilidades de vida para nuestro hijo, para atenderlo inmediatamente. Esa fue mi reacción, o sea, a buscar la solución inmediatamente. ¿Pensaste en algún momento que tu hijo iba a morir? Pues quizás pudo haberme pasado por la mente, pero fue algo que bloqueé. Yo nomás estaba enfocado en llevarlo con los médicos que nos recomendaron, porque estás poniendo la vida de un ser querido, de tu hijo, en manos de los médicos. O sea, ahí sí es una entrega total. No, ahí no puedes dudar. Te sientes seguro de hacerlo y lo haces. Claro. Sin tener dudas, porque cuando dudas es cuando hay muchos factores que entran en juego, porque obviamente muchas personas quisieron recomendarnos métodos naturales, psíquicos, miles de cosas, claro, ¿no? Claro. Y teníamos que con tomar la buena una intención, decisión. seguramente, Claro, ¿no? claro. Una última pregunta en este tema para salir de él. ¿Hubo algún momento en que le explicaste a tu hijo, le dijiste qué es lo que le estaba pasando a su cuerpo? Él siempre lo ha sabido. Siempre. O sea, pero hubo un día en que tú lo sentaste y le dijiste: Damián, pasa esto con tu cuerpo y vamos a hacer esto. El niño, el día 20,
El 23 lo diagnosticaron, el día 25 ya estaba en el hospital internado en Monterrey. Uh-huh. Y duró, creo que 12 o 13 días. O sea, estuvo conectado con todo tipo de aparatos y doctores. Y él sabía, y obviamente platicábamos con él. Claro. Y le hacíamos saber que... Por último, y ahora sí para cerrar el tema, ¿cómo me regreso a preguntarte la primera pregunta, la sensación y el primer pensamiento cuando te dijeron tu hijo está libre de toda enfermedad y tocó la campana? ¿Cómo fue? Seguramente la mejor sensación de tu vida o de las mejores sensaciones que has experimentado, ¿no? Definitivamente ahorita solo el hecho de recordarlo se me pone la piel chinita. Claro. Es una emoción o una serie de emociones que superan cualquier otra que haya vivido. Fue algo muy bonito porque en todo el proceso y todos los momentos difíciles que vivió Damián, ningún momento me pegó tan fuerte como ese. Yo no había llorado en todo este proceso hasta ese día cuando tocó la campana. ¿Se ama más a un hijo que a una pareja? Son amores distintos, son diferentes. No puedes decir que amas más a uno que al otro. Si existe el amor, César. Sí existe. ¿Crees que un hombre que no tiene hijos está incompleto o una mujer que no tiene hijos está incompleto? No necesariamente incompleto, pero al llegar a tenerlos te transforma. Es otra etapa muy distinta de tu vida, con responsabilidades de otras personas a las que tienes que cuidar, Claro. que ya no eres tú mismo. Claro. ¿Eres un buen hombre, César? No me considero ni bueno ni mal, porque depende de desde qué ángulo me estén viendo. Pero uno sabe, ¿no? La esencia, el alma, la voz de la conciencia, la mente, llámalo como quieras. Uno sabe cuando actúa correctamente o no correctamente, ¿no? Claro, definitivamente. ¿Tú has actuado correctamente como hombre en tu vida? He actuado correctamente con mis convicciones, mis valores, mis pensamientos, mis visiones, mis sentimientos. Porque todos reaccionamos diferente, pero no podemos decir estuvo correcto o incorrecto lo que hice o lo que he hecho. Bien. Voy a ir un corte desde el exilio en la plataforma de Matutino 1179, este nuevo proyecto que estamos emprendiendo. Hoy nuestra primera entrevista con César Granich, que nos abre su hogar y su casa. Nos estamos tomando un riquísimo vino. Lo eligió tu señora, tengo entendido, ¿no? Sí. Darle las gracias a tu señora de nuestra parte y de todo el equipo que está delicioso y nos han atendido de manera extraordinaria. Voy a ir a un breve corte. Le voy a preguntar al regreso, evidentemente, de política. Le voy a preguntar de su trabajo en el distrito de riego. Por luego, le voy a preguntar más cosas. Finalmente somos navajoenses, ¿no? Y somos sonorenses. Nos vamos a ir por ahí y ya regresaremos. Estamos desde el exilio en la plataforma de Matutino 1179. Acércate a Universidad Vizcaya de las Américas Campus Navojoa y termina tus estudios en tan solo 3 años. Aprovecha un 40% de descuento en tu inscripción de nuevo ingreso. Inscríbete desde casa a través de nuestro WhatsApp 642-100-6878. Universidad Vizcaya de las Américas, tu universidad.
desde el exilio. De regreso con ustedes en Matutino 1179. Es desde el exilio en la plataforma de Matutino 1179. No se pierda Matutino 1179 de lunes a viernes de 7:30 a 9:30 de la mañana. César Rani, si no tiene redes sociales, pues no ves Matutino, ¿no? Sí lo veo, Matutino. ¿Y cómo le haces? No necesitas tener un usuario. Sí necesitas tener, ¿no? No necesitas tener. No necesitas. ¿Ya Mira, ves? Mira. Bueno, ya que hablamos de eso, el periodismo en la región, por lo menos en el sur de Sonora, ¿qué piensas? ¿Hay un buen periodismo? Hay de todo. ¿Sí? O sea, hay buen periodismo y hay mal periodismo. Es muy limitado el buen periodismo que hay, de ética, de valores. Y hay otros que a veces son buenos, a veces no tan buenos, pero sí deja mucho que desear, en general. Pero sí hay buen periodismo. Yo me lo he preguntado mucho y lo he analizado. Claro, que hay buenos periodistas y no tan buenos periodistas. Y entre algunas de las conclusiones a las que he llegado es que también geográficamente tiene mucho que ver esta situación, porque no hay escuelas como tal, primero, para profesionalizar, ahora sí que la profesión del periodismo, pero quizá también no hay un entorno de profesionales en muchos espectros y en muchas materias. No sé si me explico la idea. Totalmente. Es decir, pues buenos arquitectos, o buenos políticos, que hablábamos ahorita, buenos abogados, quizá es por la situación geográfica. Y ya que estoy ahí, dime 3 o 4 cosas que puedas decir que necesita la región para que pueda explotar como un buen sur del estado. ¿Qué 2 o 3 cosas crees que necesita? Mira, lo más importante para cualquier región, no solamente para el sur de Sonora, pero hablando del sur de Sonora en específico, es garantizar el agua potable. Claro. Para uso doméstico. Eso es la clave, es lo más importante. Se acaba el agua y se acaba todo. El agua es vida. Claro. Además que estamos viviendo, me voy a aventurar a llamarlo así, una crisis del agua. No solamente en Navojoa, vemos Guatabanco, que tiene una crisis severa del agua, vemos Navojoa, Améne, Chojoa. Pero no es nada más de este gobierno, pues, y de estos años. Tenemos muchos años batallando con el agua. ¿Por qué? Y tú lo debes de saber perfectamente. Digo, tú eres el presidente del distrito de riego, pues. Es el uso indiscriminado, excesivo de los recursos naturales por falta de valores. Se usa mal el agua. La sobreexplotación. Dame 2 o 3 ejemplos de sobreexplotación. Te lo voy a poner así de fácil. Es que es un tema más bien de valores. Es un tema de conciencia. Te voy a decir por qué. Tú tienes una fuga en el tanque de gasolina de tu vehículo, inmediatamente vas y la arreglas. Claro. Pero si tienes una fuga de agua en tu casa, normalmente no le das tanta importancia, porque el agua es barata, la gasolina no. Si el agua te costara igual que la gasolina, claro, la cuidarás como oro molido. Claro. Esa es la realidad. Pero no se trata de darle un valor económico alto al agua, sino darle el valor que verdaderamente tiene, el valor de dar vida, pero sin ponerle el precio económico, el costo económico, porque no te alcanzaría. ¿Qué precio le pones a la vida? Interesante. ¿Cuál es el problema del agua en Navojoa? ¿Por qué? ¿Por qué no hay agua en Navojoa? ¿Por qué no hay agua de calidad? ¿Por qué no hay agua propia? Mira, creo que son varios temas. Infraestructura, logística, mala planeación, sobreexplotación, volvemos a lo mismo. Y no estamos conscientes, no estamos buscando
o usando nuevas tecnologías para buscar otras fuentes de abastecimiento de agua. Desalinizadoras, plantas tratadoras de aguas residuales. Sí hay, pero no funcionan como deberían. Y como te digo, son varios temas y varios problemas que se convierten en uno. Tú has abordado, incluso planteado un tema, por lo menos aquí en la región, de la gobernanza del agua, el concepto de la gobernanza del agua que lo hemos platicado. Pero ahora estamos desde el exilio. ¿Por qué no me platicas este concepto de la gobernanza del agua? ¿Qué es? Y ahorita me gustaría también preguntarte si estás a favor o en contra, o de acuerdo o no, y que ahora es tema de moda, el trasvase, o bueno, el agua de Obregón a Hermosillo. Pero vamos planteando primero y conociendo. ¿Por qué te ríes? No te gusta. Si quieres no hablamos de eso, pero me parece que sería interesante. Claro. La gobernanza del agua, ¿qué es? Porque a mí me encanta el concepto, me parece muy moderno, pero ojalá y lo pudiéramos platicar aquí y desarrollar, ¿no? Mira, ese concepto lo desarrolló el doctor Mijares, pero ya existe. ¿Quién es el doctor Mijares para la gente? El doctor Mijares es un técnico muy preparado que estuvo en Conagua, un técnico en irrigación, que ahora está trabajando para la sociedad de usuarios ahí con nosotros. Y de él es la idea del concepto, o el concepto de la gobernanza del agua, pues. Aplicándolo en nuestra región. Ya existe esto en España, ya se ha llevado a cabo en otras partes del mundo donde ya están mucho más avanzados, y ahí sí le dan el valor al agua. La gobernanza del agua es darle el valor al agua. O sea, un poco lo que me platicabas antes. Sí, precisamente. Pero es que todos los actores involucrados dentro del proceso de entrega del agua cumplan con sus obligaciones y funciones. Debe ser dificilísimo. ¿Cuántos productores pertenecen al distrito de riego? ¿O cuántos socios? Pues, 11,800 usuarios. ¿Cómo? De todas las edades y los extractos, ¿no? ¿Cómo venderles esta idea de la gobernanza del agua? Muy fácil. Pero lo han aceptado fácilmente, porque me parece que no. No, me refiero muy fácil, con resultados. Demostrándoles los beneficios que ya se están viendo precisamente. Como pero no fue fácil, César, ¿no? O sea, plantearles el concepto a una idea de los agricultores y los productores o los socios del distrito de riego que te compraron una idea así, ¿no? Que es moderna, de la cual me gusta y estoy de acuerdo y me parece que va con los tiempos, pero las ideas de antaño ahí están. No fue fácil, ¿no? ¿O sí? Bueno, mejor sí, estoy equivocado. No, te digo que fue fácil porque si hablamos de 50 años, más de 50 años, desde que se construyó la presa, y los productores han estado utilizando el agua de la misma manera, con los mismos métodos ineficientes, que en su momento lo pudieron haber sido eficientes o había más volumen, eran otras condiciones totalmente diferentes. Sí entiendo pues que de la noche a la mañana les diga, ¿sabes qué? Claro, no funciona lo que estás haciendo, pero dame el beneficio de la duda, déjame demostrarte que efectivamente todo lo que se venía haciendo o lo que estábamos haciendo ya es tiempo de cambiarlo, pero por una necesidad. Ya nos obligan estos tiempos, claro. Nos obliga la madre naturaleza a tomar cartas sobre el asunto. O sea, ya no es ni siquiera una cuestión de aceptación, es una realidad que estamos viviendo, el desabasto del agua. ¿Cómo estás gobernando el agua? Es decir, dame ejemplos, ¿qué se está haciendo? Pues? O sea, ¿qué estás haciendo como midiendo el agua en distintos puntos de control, donde la entregamos a los módulos. El distrito de riego le entrega el agua a los... Todo empieza de Conagua. Conagua nos entrega el agua a nosotros, el distrito de riego. El distrito de riego le entrega el agua a los módulos
Los módulos hacen la distribución interna a los usuarios, a los productores. El productor pone un regador y ese regador es el que riega las parcelas. Entonces, ahí viene la cadenita. O sea, y dosificas el agua, ¿ok? ¿No? ¿Dosificas el agua? ¿Cómo es? Dependiendo de la superficie y cómo se va entregando, pero mira. Que no se estaba acostumbrado a eso, ¿no? Porque los productores, ábrame el agua y yo te digo cuando le cierres. Sí, básicamente, ¿no? Por falta de medición, falta de gobernanza. Eso es a lo que me refiero. Lo están haciendo hoy y ya tienen resultados. Tenemos resultados inesperados, muy positivos, porque por primera vez en la historia le dejamos un almacenamiento al cierre de ciclo que si lo hubieran dicho hace 20 años no te lo hubieran creído. Esto quiere decir en términos bancarios, vamos a decirlo, como que le dejaste un colchoncito de unos centavos ahí, pues. Exactamente. Para lo que viene. El ciclo 18, el ciclo 19-20, iniciamos con X volumen y el ciclo, y al cierre del ciclo terminamos con el mismo volumen con el que iniciamos. Interesante. Así les demuestras, o es lo que me decías que había que demostrarles pues a los productores. Déjame hacerte un par de preguntas antes de ir al corte. Primero, ¿son 16 módulos? 16 módulos de riego. ¿Necesarios los 16? Quizás había que hacer un recorte o no. Volvemos a lo mismo. En su momento funcionó. ¿Ya no? Ahorita creo yo que no es eficiente tener tantos módulos. ¿Con cuántos funcionaría? Nos podemos bajar hasta 2 o 3 módulos. O sea, recortar 14 módulos. Sí. Bueno, eso es pues muy interesante, y a ver si no se le ponen los pelos de punta más de 3. Pues mira, al final del día, el productor paga por el servicio, por el costo del agua, que es el millar. Entonces, tú no estás pagando por el agua, estás pagando por un servicio, por el costo de dar ese servicio. Eso sería revolucionar las ver, administraciones sí, de los distritos, ¿no? Si de 16 módulos tienes 16 oficinas, 16 secretarias, Claro, 16 claro, contadores. Sí, claro. Acortaría los costos, etcétera, ¿no? Pero fíjate en qué porcentaje acortaría más bien. ¿En qué porcentaje se va a disminuir el costo del servicio? Y va a ser suficiente. O sea, con 2 o 3 módulos. Claro. Para cubrir todo. ¿Se va a hacer esto y cuándo? Mira, de que se vaya a hacer, ya es. Ahí sí, mira. Es más difícil. Es hacer política. Llevar ¿no? a cabo esta compactación. Que ganar una diputación, ¿no? A ver. No, que cuidar el agua. Perdón. Cuidar el agua. Ya estaba. Y por otro lado, quiero hacerte esta pregunta, me queda un minuto. Y le podemos dar un entre. Y igual lo dejamos ahí. La segunda parte de la respuesta para cuando regresemos. La presa de los Pilares. Pensé que me ibas a preguntar del trasvase del agua bueno, te pregunto del Yaqui a Hermosillo. Regresamos en el otro bloque para eso, pero le entramos, si quieres, la presa de los Pilares. Sí. ¿Qué te ha parecido? Pues creo que ya está funcionando la presa de los Pilares, o ya está por funcionar. ¿Qué te ha parecido la obra? ¿Cómo la ves? Y sobre todo, es más, te voy a dejar estas 2 preguntas y vamos a ir a corte. ¿Sí? ¿Te parece, productores allá? Y incluso tú decías, si la administramos bien e incluso le damos un multiuso, creo, o tú me corriges en el aspecto técnico, podríamos tener agua para un segundo ciclo de cultivo o algo así. Lo técnico me lo corriges, por favor, o para un segundo cultivo, 1, con esa pregunta. Y 2, el trasvase de agua, ahora sí. ¿Qué opinas del trasvase de agua de Cajeme a Hermosillo? ¿Cuál es tu opinión? Porque debe ser importante. Regresaremos con la parte final ya, ¿no? Carlos Isaac, Mike, ¿sí? Con la parte final del programa Desde el Exilio, ¿no? Este es nuestro primer programa en la plataforma de Matutino 1179. Regresamos, estamos con César Granich desde el Exilio.
Acércate a Universidad Vizcaya de las Américas Campus Navojoa y termina tus estudios en tan solo 3 años. Aprovecha un 40% de descuento en tu inscripción de nuevo ingreso. Inscríbete desde casa a través de nuestro WhatsApp 642-100-6878. Universidad Vizcaya de las Américas, tu universidad. Desde el exilio. Desde el exilio y la plataforma de Matutino 1179, en este nuevo proyecto y en este nuevo programa que, hemos iniciado. El mismo equipo de Matutino 1179, pero desde otra parte y desde otra base y desde otro sentido. Conocer a las personas, a personajes de nuestra región, de nuestro estado también, y seguramente en un futuro de nuestro país. Hoy toca el turno de hablar con César Granich. Y nos quedamos con 2 preguntas. La presa de los Pilares, primero, y la capacidad para segundos cultivos. Sí, se hace multifuncional. Por favor, corrígeme cuando los términos técnicos estén mal. Y el trasvase de agua de Cajeme a Hermosillo. Pero tenemos por la presa de los Pilares. Buen proyecto. Y a ver tus impresiones. Mira, el proyecto de la presa de los Pilares tardó 8 años. En culminarse, en terminarse la obra, la construcción. Esa obra, esa presa, se construyó a raíz de las inundaciones en la parte baja, sí, del río Mayo, para prevenir todos estos daños que ocasionan las inundaciones y tanto pérdidas económicas como sociales, materiales. Y se construye como una presa derivadora, no almacenadora. Bueno, nada más para la gente que nos está viendo, ampliar un poco el término, que no conocemos tanto lo técnico, pues, ¿qué es derivadora y qué es almacenadora? Bueno, derivadora es, básicamente, regula las avenidas de agua. Regula el flujo. Ya. Para que no vaya de golpe, ¿no? Uh-huh. Y tengas un problema de daños precisamente por los volúmenes excesivos de agua que se conducen por el cauce del río. Eso es precisamente lo que hace esa presa. Y de esa presa de los Pilares baja el agua hacia la presa del Mocúzar, donde llega y se almacena, pero ya de una manera dosificada. Claro. Ya no traes el golpe cuando se vienen lluvias extraordinarias y puedes tener ese tipo de problemas. A ver, tú decías que si se sabe administrar o darle el uso adecuado, estaba la posibilidad de que sirviera para segundos cultivos dentro de la región, lo cual me sonó bastante interesante. Y bueno, a los productores más. ¿Cómo sería eso? ¿Y cómo sería posible, pues, eso? Bueno, de hecho, la presa Pilares no es necesaria para llevar a cabo esa visión o de la siembra de segundos cultivos. Aquí de lo que se trata es de la eficiencia, de cómo manejamos los recursos con los que ya contamos. Porque también todo va a depender del almacenamiento que tengamos al inicio del ciclo. Ya. ¿No? Entonces, con el buen uso y manejo del agua, con la presa que tenemos, debe de ser suficiente para llevar a cabo estos dobles cultivos. Ahora, la presa de los Pilares, ahorita comentabas de que sería una presa de multiusos. ¿A qué se refiere el término multiusos? A que se pudiera hacer una presa generadora de energía en sus ductos con turbinas hidroeléctricas para estar generando energía, pero aparte ponerle compuertas para almacenar los volúmenes extraordinarios. Pero no existe eso. O sea, esa infraestructura no está hecha, no le hicieron así. No, es derivadora
reguladora, no almacena. Pero se puede hacer así. Esas son las gestiones que estamos haciendo. O sea, tú estás haciendo esa gestión. Sí, ¿Ante quién y cómo? Ante las autoridades de CONAGUA. Y la verdad, ¿es posible eso? Digo, ya está hecha la presa. Pues Bueno, no sé. veían imposible que se terminara, ya se terminó. Nada es imposible. Bueno, eso está a debate. Hay cosas que no son posibles, ¿no? Bueno, por lo ¿Tú menos. crees que todo es posible, César? Sí, ¿Todo en la vida es posible? creo que sí. Fuera de tecnicismos y fuera de cosas técnicas, ¿todo es posible? Creo que sí. ¿Todo ha sido posible para ti? O sea, todo lo que has pensado y te has propuesto lo has cumplido, honestamente. Sí, la mayor parte de. Pero ha habido cosas que no, entonces. Que todavía no las he cumplido. Sigo Por vivo. ejemplo, ¿qué cosas no has cumplido? Pero sigo vivo, ¿no? Bueno, no, sí, no, claro, entiendo, pero a ver, ¿qué Quiero cosas? creer que me queda mucho por delante. Bueno, eso es otro tema y a debate, ¿no? El aquí y el ahora. Tú que eres lector, no sé si has leído un autor que se llama Eckhart Tolle. Entre muchos libros hay un libro que se llama El poder de la hora. Y él manifiesta y dice, la vida es aquí y es ahora, que es prácticamente un fundamento del budismo zen. Es aquí y ahora. ¿Te gusta esa idea del aquí y el ahora o eres más a largo plazo? Soy más a largo plazo. Sí. Sí. Me gustan más construir proyectos. Pero entonces no vives tanto en el aquí y el ahora o haces una combinación, ¿no? Bueno, más bien es una combinación. Es una combinación de ambas cosas. Ahora, aquí y ahora lo que se está viviendo, bueno, es la posible, y bueno, este programa lo estamos grabando, no sabemos qué vaya a pasar mañana, o la idea de hace muchos años de llevar el agua de Obregón a Hermosillo, distribuir. Lo cual me da un tufillo que tú no estás tan de acuerdo y no te gusta la idea. Y antes de que me respondas, te pregunto una pregunta sobre la pregunta. ¿Tu respuesta va a ir condicionada al factor político o a la idea política o realmente crees en esa respuesta que me vas a dar? Todas las respuestas que te he dado son pensamientos míos y sentimientos. Está bien, pero no dejas de ser el representante del distrito de riego, ¿no? Y respecto a este tema, yo creo que tienes que cuidar tu respuesta. ¿O si es... No. Es una respuesta sincera. Bueno, ¿de acuerdo o no? ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy para nada de acuerdo con que se lleve el agua de Cajeme a Hermosillo. ¿Por qué? El agua es para todos. Me hablabas de la gobernanza del agua, me hablabas de que si se administra bien el agua y si se gobierna bien el agua puede alcanzar para todos. El agua no es de Cajeme como tal, ¿no? O sea, geográficamente está en Cajeme, pero el agua es un derecho universal. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. El agua es un derecho universal y todos tenemos derecho al agua. Desde ahí tendríamos que repensar la situación, ¿no? Bueno, no? pero hay que empezar primero por Hermosillo. ¿Por Bien. qué tienen problemas de agua? ¿Por qué tienen problemas de ¿Por agua? qué siguen creciendo? ¿Por qué hay más industria? ¿Por qué hay más desarrollos inmobiliarios? ¿Por qué han crecido los terrenos agrícolas? ¿Por qué están sobreexplotando el agua que ellos tienen? Y cuando les llega el momento de que se les está acabando, dicen, voltea para allá, tu vecino tiene agua. Creo que cada quien debe hacerse responsable de su región y buscar las soluciones en su región. No trasladar problemas de una región hacia otra. Te pongo un ejemplo. Tú tienes energía eléctrica en tu casa, pero tu vecino no. Sí, la pregunta que me vas a hacer es, ¿le daría energía eléctrica? No, viene tu vecino y te dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Pues son cosas distintas, Y ¿no? se cuelga con un diablito, pero
cuando él lo hace, a lo mejor nomás tiene un refrigerador. Y al paso de 2 años, cuando menos piensas, ya construyó una casa y tú estás pagando la energía eléctrica. Bueno, pero eso no va a vecino. suceder, y eso no sucede, ¿no? Ese es un supuesto. A ver, en esta idea tuya, entonces Navojoa no le debería de dar agua a nadie en algún momento si la necesita Guatabampo o mismo Obregón. Entonces Navojoa se debería quedar con su agua y no le debería dar agua a nadie, ¿no? No, es el distrito de riego del río Mayo. Dentro del río Mayo está Navojoa, Bueno, Guatabampo y Echopoa. bueno, a Mochis no le podría dar agua, pues, No, ¿no? O sea, esa es tu idea, pues, ¿no? claro. Pero déjame aclarar. Yo discúlpame, difiero y Agua- discrepo cortésmente. Agua del Mayo para el Mayo. En el Yaqui tienen problemas de agua también, muchas comunidades. Y se la están llevando a Hermosillo cuando la pudieran aprovechar ellos en su misma región. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. A ver, en Obregón tienen problemas del agua. Claro. Hay comunidades que no tienen un buen abastecimiento de agua. Y entonces, ¿por qué no hay infraestructura para llevarles el agua a ellos primero? Ellos son los derechosos en la primera instancia. Creeré siempre y defenderé siempre que el agua es un derecho universal y si hay una crisis y una catástrofe. Pero ¿quién está generando esa crisis? bueno. ¿Por qué se está generando esa catástrofe? Bueno, ahí está el debate y ahí está la situación, pero si hay una situación humanitaria, debemos apoyar, que no se ha presentado el caso, lo entiendo. Pero tú me preguntabas ahorita si mi respuesta iba a ser una respuesta Es una respuesta sincera, pues, o política. ¿no? Porque si quieres una respuesta política, pues políticamente te conviene mandarle el agua a Hermosillo. ¿Por qué? Porque vas a beneficiar a la gente de Hermosillo, a la gente que dicen que no tiene agua. ¿No será humanamente que que te conviene humanamente? Bueno, este tema... Tienen 20 años con desabasto de agua. Bueno, seguiremos hablándolo en algún momento. Me quedan un par de minutos, 3 minutos. Quiero aprovecharlos. ¿Cómo ves al Estado? ¿Cómo ves a Sonora? Se van a acercar elecciones y quiero preguntarte esto. ¿Para quién ves posibilidades? ¿Cómo ves posibilidades? Es más, ¿qué debería tener la o el siguiente gobernante de Sonora? Muchas ganas de trabajar, pero de trabajar verdaderamente para los sonorenses. Que traiga esa convicción y mentalidad de venir a mediar ese tipo de problemas como el que me comentabas ahorita o me preguntabas sobre el tema del agua. Hay muchos temas que no están resueltos. Hay muchos temas que se deben... Pero con ganas no nada más se gobierna un Estado, ¿no? O sea, debe tener una personalidad muy diferenciada a muchas personas que han intentado algo con gobiernos, no nada más de Sonora, gobiernos municipales y gobiernos de otros estados. Un par de cualidades que deba tener, así específicas. Sí ganas, entiendo lo que me dices, pero específicamente... Pues debe ser una persona preparada. Tiene que ser una persona muy preparada. Que conozca el Estado. Que conozca el Estado. Que esté consciente de la problemática que hay en el Estado. Y es una serie de inseguridad, desabasto de agua, un estancamiento del crecimiento económico. Son muchos factores. Bueno, falta tiempo. Seguramente tendremos algunas entrevistas más. Te volveré a hacer esta pregunta en una próxima ocasión, porque también ya se acercará el tema y ya se verán perfiles. Ahorita, pues, hablar de perfiles sería un poco irresponsable, pero cuando se acerquen los tiempos te lo voy a preguntar. Me queda un minuto. Uno de tus ídolos, si no es que tú más, es Michael Jordan, ¿no? Lo cual creo que hay una coincidencia y me parece... Y como decía al inicio del programa y en la exilografía, aunque suene recalcitrante para algunos, para mí es el mejor atleta que ha dado la NBA en toda la historia, el mejor jugador de básquetbol.
¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Si pudieras hablar con él, ¿qué le preguntarías? Híjole. O, ¿qué le aprenderías? Es más, te la voy a cambiar. ¿Qué le has aprendido y que haya sido aplicado a tu vida o a tu vida profesional? Más fácil. Su manera de ver las cosas, el ir hacia enfrente, sus ganas de querer ganar, siempre, y de ser el mejor. ¿Tú eres el mejor, César? Pues, ¿En lo que haces, tú crees que eres el mejor? mira, el mejor es cuando te comparas con alguien más. Yo compito conmigo mismo. Entonces, a lo mejor ahorita soy el mejor César de este momento. ¿Mañana serás mejor que el de hoy? Claro. ¿O quizá no? ¿Oh? La idea es ir creciendo y avanzando, ¿no? Bien. Bueno, me voy a despedir como nos despedimos aquí en Desde el Exilio. Primero te agradezco mucho que nos hayas recibido y que hayas aceptado esta plática así. Porque así es Desde el Exilio, sin filtros, sin compromisos, sin absolutamente nada. Porque así soy yo, ¿no? Y seguramente esa es la esencia de los programas y de Matutino también. Te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Gracias a nombre de Carlos C. García de Mike López. Y gracias a ti, toda la gente que nos va a ver, muchísimas gracias. Te lo agradezco, ¿verdad? Lo valoro. A ti, es un honor y un placer tenerte aquí en mi casa y tener la oportunidad de platicar cosas que muchas veces se desconocen porque son personales, pero aquí estoy. Nos vamos a despedir con el ping pong. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Así nos hemos despedido, así nos vamos a despedir siempre desde el exilio con todos los invitados y los exiliados que vengan. ¿Te parece? Lo primero que se te venga a la mente y lo que sientes. Y así nos despedimos. Claro. ¿Está bien? Adelante. Agua. Para todos. Amor. Siempre. Navojoa. Querido. Tierra. Del alma. Traición. Imperdonable. Trabajo. Éxito. Sonora. Orgullo. Libros. Conocimiento. Alcohol. Para mí no. Mentiras. No van conmigo. Dios. Lo máximo. César Ranich. Gracias. Bueno, así, ¿no? Sí. Estamos así. Estamos en pandemia. Gracias, César. A ti. Gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo Desde el Exilio. Desde el Exilio.